Muy buenas tardes a todos los estudiantes y las estudiantes de segundo medio. Mi nombre es Esteban Ponce, soy su profesor de biología y hoy día vamos a continuar trabajando con lo que habíamos estado trabajando hasta el día de la última semana de junio, ya antes de que empezaran el proceso de descanso y de ponerse al día aquellos que estaban atrasados. Espero que de verdad hayan podido regularse. De todas maneras, todavía estoy recibiendo los trabajos atrasados. Así que eso, envíenlos si los tienen. Si no, los invito a ponerse al día para poder irlos anotando en el registro. Por lo demás, entonces, continuemos. Lo último que habíamos visto nosotros era la unidad 2, que tenía que ver con el ADN y el ciclo celular. En este proceso nosotros empezamos a identificar qué era el ADN, cómo estaba compuesto, sus bases nitrogenadas, cuál era la diferencia entre unas bases y otras, y empezamos a ver cómo estas bases nitrogenadas se iban ordenando de tal manera que iban formando dobles hélices, las cuales se iban comprimiendo tanto gracias a unas proteínas llamadas histonas que formaban lo que nosotros conocemos como cromosomas, que es la unidad básica en la cual se contiene toda la información genética de cada uno de los individuos. Vimos también lo que tenía que ver con el proceso de la duplicación del ADN, un proceso muy complejo, eh, pero que nos permitía a nosotros poder ir duplicando el material genético para así también poder duplicar nuestras células. Y dentro de eso, nosotros estuvimos viendo un proceso denominado ciclo celular. En el ciclo celular estuvimos viendo en primer lugar lo que era la interfase. Y nosotros comparábamos el ciclo celular con lo que es el ciclo de la vida. Nosotros sabemos que los seres nacen, crecen, se reproducen y mueren. De igual manera las células. Las células nacen, crecen, se duplican y en algún punto mueren. El primer paso correspondía a la interfase. La interfase es la preparación para que se divida la célula. Y se subdivide en tres etapas. Tenemos la etapa G1, que aquí la célula aumenta en su tamaño, duplica su tamaño y además duplica algunas de sus estructuras. Se sintetizan algunas proteínas que posteriormente van a ayudar a regular este ciclo. En la fase S, la S es de síntesis, se produce la replicación del ADN, es decir, duplica el ADN. Y para eso tienen que ir recordando todo lo que estuvimos viendo del proceso de la duplicación del ADN. A modo de resumen, anótenlo en su cuaderno. Esa es una de las primeras actividades que tienen que hacer. Expliquen brevemente en su cuaderno cómo funcionaba el proceso de la duplicación del ADN. Y finalmente en la interfase tenemos la etapa G2. En la etapa G2 se prepara el ADN y se repara el ADN que pudo haber sido dañado. Se organizan y se sintetizan estructuras que van a participar posteriormente en la división celular. Y la cromatina también se empieza a condensar, es decir, se empieza a compactar, como sucedía con el ADN cuando nosotros lo íbamos viendo gracias a la histones. Y también estuvimos viendo la fase M. La fase M estaba compuesta por la mitosis y por la citocinesis. La mitosis nosotros sabíamos entonces que corresponde al proceso de la división del núcleo de las células, dando origen a dos núcleos idénticos al inicial. ¿Crees tú que las bacterias experimentan mitosis? ¿Las bacterias son células eucariontes o procariontes? ¿Tienen núcleo? Me gustaría ver tus respuestas. Y también estuvimos viendo la citocinesis, que era el proceso de la división del citoplasma. El citoplasma, recuerden que es todo el material del cual está formado la célula. Posteriormente también nosotros empezamos a ver un poco más específico lo que es la división celular, específicamente la mitosis. ¿Ya? La mitosis nosotros vimos que era el proceso en el cual una célula iba pasando por distintas etapas como la profase, la metafase, la anafase y la telofase, en la cual poseía ciertas características específicas y permitía que se duplicara al final el material genético y que se llevara a cabo la ruptura de las células mediante un proceso denominado citocinesis, el cual era de una forma para las células vegetales y de otra forma para las células animales.
Entonces, ¿qué es lo que nos quedaba al debe y que vamos a terminar de ver hoy en día? El proceso que se conoce como meiosis. Nosotros vimos la mitosis y ahora vamos a ver la meiosis. Entonces nosotros ya estuvimos estudiando que parte de nuestras células, específicamente los gametos, que son las células sexuales, poseen la mitad de la dotación cromosómica de la especie. ¿Y cómo es esto posible? A partir de un proceso que se denomina meiosis, que involucra dos divisiones celulares, la meiosis 1 y la meiosis 2, que las vamos a detallar a continuación. Para eso les voy a pedir que abran su libro en la página 160. Entonces, hay algunas ideas que tenemos que tener para poder continuar con los conceptos, con los contenidos. En primer lugar, los gametos son las células sexuales. En el caso de los gametos masculinos tenemos los espermatozoides, en el caso de los gametos femeninos tenemos los ovocitos. Estas células, los espermatozoides y los ovocitos, son las únicas células que poseen la mitad de la información genética. Nosotros sabemos que en el ser humano posee 46 cromosomas, que se dividen en 23 pares. De estos 46 cromosomas, todas las células normales tienen 46 cromosomas, excepto las células sexuales que tienen la mitad, es decir, 23 cromosomas. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros sabemos que el espermatozoide se junta con un ovocito para, para dar pie al proceso que conocemos como la fecundación. Entonces nosotros sabemos que un ser humano posee en su material genético 46 cromosomas. Si yo tomara 46 cromosomas de un espermatozoide y los mezclara con 46 cromosomas del ovocito, cuando mezclo 46 más 46, el resultado es 92. Es mucho más de lo que debería tener un ser humano. Por eso, nuestro cuerpo, tan sabiamente, en vez de darle todos los cromosomas a los espermatozoides y ovocitos, les da la mitad. ¿Por qué? Porque así cuando se junta la mitad con la otra mitad, que conforma el ovocito y el espermatozoide, tenemos un total, que corresponde al total que corresponde para nuestra especie. Entonces, estas células son encargadas de transmitir el material genético. Y nosotros vamos a estudiar mediante la meiosis cómo se forman los gametos, es decir, los espermatozoides y los ovocitos. Para eso vamos a comenzar con la primera división que vamos a denominar meiosis 1. Entonces, antes de que comience la meiosis, el ADN nosotros sabemos que se duplicó, producto de la interfase. Durante la meiosis 1 se producen dos células haploides. Haploides significa que tienen la mitad. Con cromosomas duplicados, es decir, formados por dos cromátidas. En la meiosis 1 es posible distinguir las siguientes etapas, y mucha atención aquí porque si bien tienen los mismos nombres que las etapas de la mitosis, hay algunas características que son diferentes y se da principalmente en la profase 1. En la profase 1, en esta etapa, los cromosomas homólogos de origen materno y paterno, nosotros sabemos que los paternos vienen a través del espermatozoide y los maternos a través del ovocito, se aparean, originando una tétrada o cromosoma bivalente. Este proceso se denomina sinapsis cromosómica. Posteriormente, estos cromosomas intercambian material genético, fenómeno conocido como entrecruzamiento o crossing over. Los cromosomas permanecen unidos en esta zona de intercambio llamada quiasmas. Estas permiten mantener unidos a los cromosomas hasta su separación en la anafase 1. Ya, vamos a estudiar bien lo que pasa en la profase 1 porque es muy importante. Nosotros sabemos que los espermatozoides y los óvulos van transmitiendo el material genético. Pero ¿qué pasa? Si estos cromosomas fueran exactamente idénticos unos de otros, da lo mismo cualquier cantidad de combinaciones que se produjeran, todos terminaríamos siendo iguales. ¿Por qué? Porque todos tendríamos en una u otra manera los mismos cromosomas. Pero la evidencia nos muestra que nadie
se parece en un 100% el uno del otro, ni siquiera los hermanos. ¿Y por qué sucede esto? Por este proceso que se conoce como entrecruzamiento. Durante este proceso, los cromosomas que vienen tanto del padre como de la madre se juntan tanto que intercambian partes de ello con otro cromosoma. ¿Y eso qué genera? Que se vayan formando nuevos cromosomas. Si bien la cantidad va a ser la misma, como se van mezclando, tenemos exactamente nuevas combinaciones posibles para estos cromosomas. Y son estas nuevas combinaciones las que a nosotros nos generan nuestra identidad. Cuando se terminan de entrecruzar estos cromosomas, pasamos a lo que se conoce como la metafase 1. Aquí, los cromosomas homólogos se alinean azarosamente en el ecuador de la célula, de la misma manera que nosotros vimos durante la mitosis, que en la metafase los cromosomas se alineaban en el centro de la célula producto del uso mitótico. Ocurre lo mismo en la meiosis 1 y en la metafase 1 específicamente. Este fenómeno se denomina permutación cromosómica. Si tú te fijas en el libro, cuando vemos los cromosomas que aparecen en la metafase 1, hay algunos que tienen el color un rosado muy fuerte, pero que tienen patitas de rosado claro. ¿Y esto por qué se produce? Porque se juntó con el cromosoma que tiene al lado y cambiaron ese fragmento. A eso es lo que se refiere con el entrecruzamiento, que toma un pedazo de un cromosoma y se lo da a otro, y él se queda con ese que está reemplazando. Y así se va generando más variabilidad. Y esto, como mencionamos entonces, permite que existan múltiples posibilidades de que se distribuyan los cromosomas en las células que se van a originar. Posteriormente, continuamos con la anafase 1. Aquí, cada uno de los cromosomas homólogos recombinados, que están mezclados ya, es arrastrado hacia un polo de la célula producto de las fibras del uso mitótico. Este evento entonces se denomina como segregación o disyunción de los cromosomas homólogos. Aquí es como si yo tomara a los cromosomas y los jalara hacia los extremos de la célula. Entonces, los cromosomas se van a dividir en igual cantidades y se van a ir hacia un extremo u otro. Y finalmente, en la telofase 1, los cromosomas ya se disponen en los polos y comienza la reorganización de la envoltura nuclear, se vuelve a formar el núcleo. Esta fase también está acompañada de la citocinesis, es decir, que el citoplasma se rompe y forma las dos nuevas células haploides, es decir, con la mitad de los cromosomas de la célula original. Recuerden que en la mitosis, cuando terminaba la telofase, las células hijas tenían la misma cantidad de la célula original. Aquí, cuando ha terminado la telofase 1, las células tienen la mitad del material genético que la célula original. En la mitosis tenemos todo el material, en la meiosis tenemos la mitad. Entonces, ahora, a partir de una célula con todo el material genético, tenemos dos células con la mitad del material genético. Y eso nos lleva a la segunda meiosis, a la meiosis 2. Entonces, una vez finalizada la meiosis 1, las dos células hijas experimentan una breve interfase, es decir, vuelve a aumentar su tamaño, se vuelve a duplicar el material genético. Pero en este caso, en esta breve interfase, el material genético no es duplicado, solamente aumenta de tamaño la célula. Entonces, posteriormente se inicia la meiosis 2, proceso de división muy similar a la mitosis, cuyas etapas las vamos a ir viendo a continuación. Y aquí vamos a ver por qué es igual a la mitosis. Entonces tenemos la profase 2. En la profase 2 se forma el uso meiótico y comienza a desintegrarse las envolturas nucleares, y en esta etapa no hay entrecruzamiento.
En la profase 1 sí había entrecruzamiento, en la profase 2 no. Se rompe la pared del núcleo, los usos meióticos en este caso, que son fibras que salen de los polos de las células, comienzan a formarse. Posteriormente pasamos a la metafase 2. En la metafase 2, los cromosomas dobles, es decir, formados por dos cromátidas, se alinean en el ecuador de la célula. Al igual que en la metafase 1, también tenemos que los cromosomas se van alineando en el centro de la célula. Y pasamos a la anafase 2. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y cada una de ellas migra hacia los polos opuestos. Si se fijan, nosotros teníamos los cromosomas alineados en el centro y unidos a este uso meiótico. El uso meiótico tira con tanta fuerza de ambos extremos que en un momento logra romper el cromosoma y cada mitad del cromosoma es arrastrada hacia un polo de la célula. ¿Para qué? Para finalmente terminar con la telofase 2. En la telofase 2 sabemos que se reorganiza la envoltura del núcleo, vuelve a formarse el núcleo alrededor de los cromosomas formados por una cromatida. Además, también sabemos que las fibras del uso se comienzan a desintegrar, igual que ha ocurrido en todas las telofases, el uso meiótico comienza a desintegrarse. Y cada una de estas células empieza a desarrollar el proceso de citocinesis, es decir, comienza a separarse el citoplasma para formarse células hijas en este caso. Entonces tenemos que la meiosis 1 y la meiosis 2 tienen las mismas etapas, pero la profase 1 tiene el intercambio de material genético, el crossing over, la profase 2 no lo tiene. En la meiosis 1 tenemos como célula madre una célula diploide, es decir, con todo el material genético, y forma dos células hijas haploides, es decir, con la mitad del material genético. Pero en cambio, en la meiosis 2 tenemos una célula haploide, con la mitad del material genético, que va a formar dos células haploides también, con la mitad del material genético. Por eso es igual a la mitosis, porque en la mitosis yo tenía una célula diploide con todo el material genético y cuando terminaba formaba dos células diploides con todo el material genético. Si se fijan, la cantidad de material genético no cambió. El único punto en el que cambia la cantidad de material genético es en la meiosis 1. Entonces, la mitosis se encarga de formar dos células diploides a partir de una célula diploide y la meiosis se encarga de formar 4 células haploides a partir de una célula diploide. De una célula con todo el material genético salen 4 células con la mitad del material genético. Entonces vamos a ver algunas de las principales diferencias entre ambos procesos. Como mencionamos, en primer lugar, en la meiosis el núcleo celular se divide 2 veces. En la mitosis solamente se divide una vez, hay una sola mitosis. En la meiosis tenemos la meiosis 1, la primera división, y tenemos la meiosis 2, la segunda división. Durante la meiosis, los cromosomas homólogos se aparean en el ecuador de la célula. Durante la mitosis, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, pero no se aparean ahí. En la anafase 1, las cromátidas hermanas permanecen unidas, pero en la anafase de la mitosis, las cromátidas hermanas se separan, se rompen para llevarse cada cromátida al extremo de un polo celular. Existen más diferencias, así como también similitudes entre ambos procesos que van a poder ver ustedes más adelante. Entonces, para ir evaluando un poco, nos queda por ver entonces lo que es la importancia de la meiosis para nuestro organismo. Como ya se mencionó, la meiosis nos permite la formación de gametos a partir de una célula diploide, llamadas células germinales, las que al experimentar dos divisiones sucesivas reducen su cantidad de cromosomas.
de una célula diploide teníamos 4 células haploides. De esta forma, cuando los gametos funcionan sus núcleos mediante el proceso de fecundación, cada uno aporta un juego de cromosomas proveniente de cada progenitor, que está compuesto por la mitad del número total de cromosomas de la especie. Y de hecho aquí te muestran un esquema que lo explica mejor. Si te fijas, tenemos el rosado que representa a la carga cromosómica aportada por el ovocito, y con azul para la carga cromosómica aportada por el espermatozoide. Entonces tenemos el gameto femenino, que tiene la mitad de la cantidad de cromosomas. Es decir, si la célula germinal tenía 46 cromosomas que estaban organizados en 23 pares, el gameto femenino y el gameto masculino van a tener la mitad, es decir, 23 cromosomas solitos. Ya no están de a pares, están solos. Y cuando estos se juntan, se aparean. Y ahí vuelven a formar el total de 46 cromosomas que posee el cigoto. Entonces, la meiosis, junto con la fecundación, es un proceso que permite aumentar la variabilidad de características de una especie. Esto gracias a los mecanismos de entrecruzamiento y permutación cromosómica que se van produciendo en las distintas etapas. Entrecruzamiento en la profase 1, permutación cromosómica en la telofase 1. Tanto el entrecruzamiento como la permutación cromosómica posibilitan que los gametos de un individuo contengan diversas combinaciones de genes. De esta manera, los progenitores darán origen a una progenie genéticamente diferente. ¿Qué es lo que hablábamos un poco? Gracias a esta combinación es que no todos los hermanos son iguales, porque si no existiera el entrecruzamiento, todas las personas serían dúplicas exactas de sus padres, de sus abuelos, sus tatarabuelos, sus hermanos, serían todos exactamente iguales. Qué horrible sería eso, ¿no? Entonces, en la página 162 también, en la imagen de la izquierda, te representan cómo funciona el entrecruzamiento. Te muestran los dos cromosomas, cómo se van acercando y cómo en un punto estas partes de los cromosomas se mezclan y se intercambian. Y cuando se intercambian nosotros lo podemos ver representado por los segmentos de colores. Y en cambio en la permutación cromosómica nosotros sabemos que en una célula que posee 4 cromosomas, estos se juntan tanto en la zona ecuatorial, en el centro, que también permite que parte de la carga genética se pueda intercambiar. Y esto va aumentando la variabilidad genética. Entonces, ¿qué es lo que nos va quedando para ir cerrando la clase del día de hoy? Y que también es lo que les voy a pedir que me envíen al correo. Lo que nos va quedando es el proceso de la meiosis versus la mitosis. Es decir, que ustedes generen una comparación entre ambos procesos. Y para eso, guíense con lo que aparece en la página 163. Aquí nos aparecen criterios y nos dice para la meiosis y para la mitosis. Completen esa tabla, completen esta actividad. En primer lugar nos dicen, completen en sus cuadernos el cuadro comparativo que se presenta a continuación. Este les permitirá organizar sus ideas. Ese cuadro comparativo lo tienen que tener en su cuaderno y mandarme una foto junto con la siguiente parte. En segundo lugar, concuerden y diseñen el formato que utilizarán para desarrollar su modelo. Pueden hacer algún afiche, maqueta lo veo un poco más complicado. Traten de trabajar con afiche y a partir de ello hagan un listado con los materiales y el procedimiento que van a emplear para poder construirlos. Y en tercer lugar, efectúen su modelo de acuerdo al plan de trabajo que eligieran. Traten de describir si reunieron los materiales, si realizaron completamente bien el trabajo, si les faltó algo, qué aspectos de su trabajo personal hubieran mejorado cuando terminaron el trabajo. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que ustedes creen un afiche en el cual puedan elaborar y representar estas comparaciones entre la meiosis y la mitosis.
Si quieren hacerlo con una tabla, háganlo con una tabla. Si quieren hacerlo con imágenes, háganlo con imágenes. La libertad ahí depende de ustedes. Ustedes lo único que tienen que entregarme es la foto en donde ustedes elaboraron esta comparación entre la meiosis y la mitosis. Si quieren agregar más criterios, agreguen más criterios. Si quieren cambiar alguno, cámbienlo y después especifican por qué lo quisieron cambiar. La idea es que se genere una buena comparación entre lo que era la mitosis y la meiosis, y para eso pueden ocupar un afiche, mapa conceptual, mapa mental, en fin, sorpréndanme con eso. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. Eh, Recuerden que los días lunes de 12 a 1 vamos a hacer una clase vía Google Meet que se les adjunta también cuando les envían la ficha. Ahí aparece el código de la clase y el horario. ¿Con qué finalidad? Con que ustedes puedan irme mostrando los avances o ir viendo dudas que tengan respecto a esto. Y no solamente respecto al trabajo, sino respecto a la clase que están viendo en este momento. Entonces véanlo como un reforzamiento de esta clase, pero más presencial. Y nos estamos viendo entonces el lunes. Que tengan una muy buena tarde, descansen y quedo atento a sus trabajos. Chao, chao.